Vamos a sumergirnos hoy en una historia fascinante, la del río Colorado. Un auténtico sustento, la arteria que da vida a todo el oeste americano. Estamos hablando del río que ni más ni menos esculpió el Gran Cañón, un gigante que abastece de agua a más de 36 millones de personas. Casi nada. Y aquí viene lo increíble. A pesar de toda esa fuerza, durante la mayor parte de los últimos 50 años, este río tan poderoso, pues, simplemente se ha desvanecido. Se seca en la arena antes de llegar a su destino final, el océano. ¿Cómo es posible algo así? Para entenderlo, tenemos que seguir su curso. Y lo que vamos a descubrir es una historia que está, la verdad, llena de contradicciones. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Todo empieza muy arriba, en las montañas rocosas. Es aquí donde el deshielo de la nieve le da vida al río y donde empieza su larguísimo viaje hacia el sur. Y aquí nos topamos con el primer gran problema, un desequilibrio fundamental. Fijaos qué curioso, casi toda el agua, el 80%, cae en un lado de las montañas, pero la gran mayoría de la gente vive justo al otro lado, en lo que se conoce como la sombra de lluvia. Claro, cuando un recurso es tan escaso como el agua aquí, los humanos nos ponemos a crear reglas. Y en este caso, se ha creado un conjunto de normas tan enrevesado como el propio río. Se le conoce como la ley del río. Y aquí las cosas funcionan de una forma muy diferente al resto del mundo. A ver, en las zonas más húmedas, los derechos del agua se suelen compartir. Pero en el oeste americano la ley es, bueno, digamos que es simple y brutal. El primero que llega, se la queda. Y se la queda para siempre. El gran acuerdo que lo dividió todo, el Pacto del Río Colorado de 1922, se basó en los estudios de una época en la que, casualmente, llovía muchísimo. Así que se prometió mucha más agua, sobre el papel, de la que el río de verdad suele llevar. Un error de cálculo con consecuencias enormes, como podemos imaginar. Para intentar controlar este río tan impredecible y cumplir con esas promesas de papel, se inició una era de ingeniería monumental. Y la respuesta fue construir a una escala casi inimaginable. Se levantaron presas gigantes, como la famosísima presa Hoover, que crearon los dos embalses más grandes del país. Juntos, cuando están llenos, pueden guardar el caudal de varios años del río entero. Una auténtica locura de la ingeniería. Pero claro, hoy la realidad es otra. Hay una imagen muy gráfica, un anillo de bañera blanquecino en las paredes del lago Mead que nos enseña de forma muy clara todo lo que ha bajado el nivel del agua desde sus máximos históricos. Es impactante. El agua que se libera de las presas sigue su curso río abajo, hacia algunas de las tierras más áridas de toda Norteamérica. Bien, ¿y a dónde va a parar toda esa agua? Es muy fácil pensar en las luces de las grandes ciudades, ¿verdad? Pero los datos cuentan una historia muy distinta. La agricultura es, pero con muchísima diferencia, la gran consumidora. Transforma desiertos, como el Valle Imperial de California, en algunos de los campos de cultivo más productivos del planeta. Siempre es fácil señalar con el dedo a lo más llamativo, a los símbolos del exceso urbano, como las famosas fuentes de los casinos de Las Vegas. Pero ojo, que aquí viene la gran sorpresa. Porque a pesar de esa imagen de derroche, resulta que Las Vegas es todo un modelo de eficiencia. Recicla prácticamente toda el agua que se usa dentro de los edificios y la devuelve al río. De hecho, es una de las ciudades más eficientes del mundo en esto de gestionar el agua. Curioso, ¿verdad? Y así, después de ser desviado, represado y consumido una y otra vez, el viaje del río llega a su trágica conclusión. Lo que antes era un ecosistema lleno de vida, un delta verde y próspero donde el río se encontraba con el mar en México, ahora es en su mayor parte arena y sequedal. Hay un puente en la ciudad mexicana de San Luis Río Colorado que se ha convertido en una especie de monumento a un río que ya no está. Un puente que cruza un lecho de arena. La historia del río Colorado es un recordatorio bastante duro de que incluso las fuerzas más imponentes de la naturaleza tienen un límite. Y nos deja con una pregunta muy difícil sobre la mesa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a gestionar nuestro futuro?